yo quiero. Yo quiero darles tiempo para que lean las conclusiones. Esto quiere decir para que ustedes me digan si están bien redactadas, si están coherentes, si están muy bien respecto a lo que se está hablando. Y estos son ejemplos que tomé porque hay errores que se deben de tomar en cuenta. Vamos a ver, tómense su tiempo para leerlo, por favor. La variedad de la técnica para subrayar nos permite subrayar otra vez, subrayar y subrayar. O sea, permítame, regresé a donde no era. Bueno, miremos esta, la primera, pues. La variedad de la técnica para subrayar nos permite otra vez subrayar las ideas principales independientes y así facilitar el aprendizaje. De entendimiento de los textos, pero no podemos poner dos veces subrayar y subrayar, estamos pensando lo mismo. Y si la vuelven a subrayar y ustedes lo vuelven a redactar de nuevo de la mejor manera, que sea coherente, que no tenga palabras de más, que tenga sentido, vamos a ver cómo les queda. Licenciada, podría ser la variabilidad de las técnicas, son ideas principales o información indispensable para facilitar el aprendizaje y el entendimiento de los textos. La variabilidad, dices tú. Ajá. El subrayado. Ajá, y quitamos lo que es para subrayado, nos permite subrayar. A ver, en el subrayado no hay variedad de técnicas. ¿O hay variedad de técnicas? No. Subrayado es subrayado. La estrategia que nosotros utilicemos puede ser utilizar diferentes colores, ¿verdad? Esa sería la estrategia que utilizaríamos. Pero al hacer y al abordar y realizar y redactar lo que es una conclusión, le quitaríamos nosotros la variedad de técnicas para subrayado. Puede ser que subrayado es resaltar las ideas. ¿Creen ustedes que sería así? Sí, licenciada. Si quieren, vamos armándolo. Subrayado o subrayado, o podemos poner la técnica de subrayado para tener el término más completo. La técnica de subrayado permite, a ver, vamos armando, permite resaltar las ideas principales o información indispensable. Quitemos eso de información indispensable. Las ideas principales. ¿Qué le habías puesto? De un texto. Para facilitar el aprendizaje y entendimiento de los textos. ¿Quedaría bien ahí? Solo quitar el de. Ahora bien, recordemos que cuando nosotros vamos a hacer una conclusión va a ser de todo el trabajo, no específicamente solo de la técnica. Recordemos que ahí estamos tratando una variedad. Yo creo que la primera era la variedad de técnicas, ¿verdad? La variedad de técnicas que permiten o facilitan el aprendizaje y el entendimiento de textos, y entre ellos tenemos subrayado, toma de notas, resumen, la síntesis, ¿verdad?
Creo que ahí tendría que ir en una conclusión. Pero específicamente de cada uno de las técnicas, no, porque las conclusiones estamos tratándolas de una manera general. Vean la siguiente. El resumen de un texto, o sea, me están dando por cada uno de los, ¿cómo se llama? Entonces, aquí en lo último dice, no debemos olvidar que estas técnicas de estudio suponen la comprensión de lo leído y escuchado. Comprender es lo primero y fundamental. Si no hemos comprendido y leído, carecen de valor. Para aprender a estudiar no basta. Miren esta conclusión. Para aprender a estudiar no basta con conocer las diferentes técnicas descritas y otras que se relacionen en los cursos. Es necesario ponerlas en práctica diariamente en todas las asignaturas posibles hasta conseguir el hábito de aplicarlas con naturalidad. La combinación de teoría y práctica hará que mejore nuestro rendimiento de estudio. ¿Será eso una conclusión? ¿Qué me dicen? Pues yo sí lo veo como una conclusión, licenciada. ¿Cómo? ¿Estará más completa esta conclusión? Sí. Y se podía redactar otra, pueden ser otras dos, donde ya puedan incluir esa variedad de técnicas, nombrándolas, ¿verdad? Específicamente. También una de las conclusiones que se pueden tomar es que la lectura, ¿verdad? Es un método, ahí empiezan ustedes a arreglar, porque la lectura es primordial en todo, porque es la que nos hace captar, asimilar y comprender. Entonces, no es que me pongan, y esto es lo que está pasando ahorita con los trabajos, que me están sacando una conclusión de cada técnica. No, sáquenme una conclusión en general, no específica, general, como la última que tenemos acá. En la anterior dice, no debemos olvidar, en ese no debemos olvidar, eso no existe. En el momento que ustedes están haciendo la introducción y están haciendo las conclusiones, no deben de utilizar el yo, tú, él, esos son los pronombres personales. Debe ser impersonal. Puede ser que aquí que diga, las técnicas de estudio suponen la comprensión de lo leído, no suponen. Es, ¿verdad? Es la comprensión de lo leído y escuchado. Comprender es lo primero y fundamental. Si no hemos comprendido lo leído, carece de valor. Pero carece de valor, ¿qué? Ahí lo dejaron a medias. ¿Qué más querían decir, verdad? Ahí dice, comprender es lo primero y fundamental. ¿De qué? Del contenido, de la información, qué sé yo. O sea, aquí hay cosas que uno, como les digo, es lo más difícil, poder hacer una redacción. La redacción de las conclusiones. Las técnicas de estudio suponen la comprensión. Cambiemos como sinónimos. Ayer mencionaban una palabra de sinónimo. Busquemos la palabra suponer en sinónimo, porque esto no supone. Al contrario, tienen un objetivo las técnicas de estudio, ¿verdad? Entonces no es una suposición. De lo leído o escuchado, coma. Porque comprender es lo primero y fundamental dentro de la acción de estudiar. Si no se ha comprendido lo que se lee, carecerá de valor la información. ¿Ya vieron cómo va cambiando? Entonces, el propósito de esta presentación fue ver creatividad, ver colorido, ver cómo va a combinar los textos, si el texto, el fondo es claro, oscuro debe ser el tipo de texto que se vaya a utilizar, debe ser llamativo, el tipo de letra, tiene que ser, miren, todo.
Pero lo importante de aquí van a ser las conclusiones y de esto quiero que tomen en cuenta que en el momento de redactar no es esto, la variedad, toma de nota, resumen, la lectura, no. Unan todo esto en uno solo. Que me saquen 3 conclusiones, pero 3 conclusiones que van a acertar lo que realmente ustedes comprendieron. Por eso están concluyendo. Cuando ustedes o las presidenta y coordinadoras tengan una reunión, o por ejemplo que las manden a llamar o que van a tener una reunión virtual con dirección, las coordinadoras, les van a preguntar. ¿Pueden ustedes concluirme en pocas palabras cómo evalúan al maestro? Ah, pues yo considero. No, usted no debe considerar. Usted debe ser bien claro en lo que va a indicar, porque ya tuvo una reunión con sus compañeros, tomó nota de todo lo que, las ideas que tenía cada uno y armó en su propio texto con las ideas principales. ¿Cuál es lo positivo? ¿Cuál es lo negativo? Lo positivo para nosotros es esto, lo positivo es esto. Lo negativo es esto, de cada catedrático, si es que les llegan a preguntar. Pero hay que tener claridad en lo que ustedes van a transmitir. Traten la manera, como les digo, el leer a ustedes les va a ayudar a poder comunicarse en forma oral como en comunicarse en forma escrita. Y sigan investigando. Si no han entendido, no han comprendido, no han asimilado qué es una introducción, qué es una conclusión, qué es una justificación, cómo redactar un objetivo, sigan investigando. Entre más fuentes tengan ustedes de investigación, se van a dar cuenta que va a ser fácil poder redactar y comprender lo que ustedes quieren transmitir, la idea. El propósito de todo esto es que, bueno, es pasando, ahí están todas las fuentes de información que se utilizaron. Y muchas gracias por su atención. Como siempre lo debemos de hacer, pero, por favor, no hay que hablar solo por querer hablar. Aquí lo podemos hacer porque aquí estamos aprendiendo, pero estamos aprendiendo a mejorar todos esos aspectos. Tomen nota, hagan sus conclusiones, redáctenlas, pongan la revisión para todos, hagan su reunión. Miren, aquí redacté una, ayúdenme a redactarlas completas. Viene la coordinadora y dice, miren, yo redacté 3 conclusiones. De estas 3 conclusiones yo se las voy a presentar. Hagamos la primera, revisemos la primera. Y entre los 8 van a redactar muy bien. Van a hacer lo mejor en lo que es la introducción y lo que es la conclusión. Preséntenlo en la pantalla, que se vayan haciendo las correcciones. Ahí mismo, así como hacemos cuando tenemos las 2 horas con los compañeros que tuvimos, miren, quiten, pongan, hagan. Eso es retomar. La facilidad que ustedes tienen ahora, no se mueven de sus casas, tienen las reuniones y ahí vamos trabajando. Pero todos tienen que investigar. Mientras tengamos nosotros conocimiento de lo que estamos tratando, van a ver la facilidad que van a tener para poder trabajar. Revisen esas conclusiones, revisen esa justificación, los objetivos y lo que son las conclusiones. Y el resumen. Aunque el resumen muchas veces lo que hacen es tomar parte, cortar y pegar y ahí está su resumen. Bueno, ojalá sea lo correcto, pero lo vamos a dejar. El desarrollo del contenido, yo sí lo único que pido es, les digo, miren, espacios, tamaño de letra, ahí está copiado y pegado porque se nota y se lo demuestro. Aparte de ello, estamos en el proceso de que, como es selección de contenido para ir formando, ¿verdad?, una documentación de tal tema, pues ahora ya conocen a profundidad cada uno, porque antes solo, resumen es un texto abreviado.
No, ahora ya saben cuáles son las características, cuál es el objetivo, cuáles son los pasos que se llevan para hacer un resumen, etcétera, etcétera, y ahí tienen ustedes infinidad de información, que sería importante que la vayan conociendo. Los compañeros de los grupos que ya les toca la próxima semana han realizado un excelente trabajo. Estuvieron conmigo trabajando la semana pasada, estuvimos casi 2 horas trabajando, porque ellos tenían menos tiempo. Ahora, ¿qué pasa con los demás grupos? Los demás grupos, como ya recibieron el primer trabajo, se van a dar cuenta de los errores que están cometiendo. Claro, no se van a poner a revisar conclusiones, no. Lo que van a revisar es de fondo, cómo se hace una carátula, cómo se hace una introducción, si es que la pueden leer. Si no, eso lo hacen caso omiso. Pero ¿cuál es la estructura? La carátula, el índice, lo que va incluido, lo que es los objetivos, la justificación, el separador donde dice contenido, le escriben el nombre del contenido, técnicas de estudio, no sé, y luego empezamos a desarrollar. Si yo, cuando en el momento que estoy revisando los trabajos, desde que inicio a revisar, no es entrar de lleno de una vez a los trabajos, sino que empezar por conceptos, definiciones, características, objetivos, estructura, y ya después se entra a lo que es. Verificar que los espacios entre párrafos sean los mismos, que el tamaño de letra sea el mismo para los títulos y para los subtítulos, bueno, y que el mismo tipo de letra vaya en todo. Que en el momento ya demostré yo que cuando, aunque copien y peguen en letra Arial y 11, cuando lo pegan, se transforma a otro tipo de letra, no va a ser el mismo. Que el interlineado también eso lo tienen que ver, o sea, el trabajo es bastante arduo. Que reviso concienzudamente los cuestionarios, yo les hago los cambios, no me gusta hacerlo así, sino que me vayan presentando, les digo, vaya, quite eso, ponga eso, mire, vayan haciendo esto, y si no, yo lo presento y voy haciendo los cambios, se los mando inmediatamente para que lo vayan haciendo. Entonces, es un trabajo que tiene un valor de 15 puntos, pero que 15 puntos se tienen que ganar. Así que, pasando a eso, solo medio, les voy a hacer una presentación que nos hace falta, que es sobre metodología de la investigación. Vamos a trabajar esto, sí quiero que tomen notas, estas diapositivas, todas las que yo les presenté, se van el día de hoy. Entonces solo voy a quitar mi cámara, voy a quitar la cámara para que pueda funcionar muy bien. Ay, perdón. Ahí estamos. Todo lo que nosotros vayamos trabajando, y lo voy a poner en grande, por favor, todo lo que nosotros vayamos leyendo, vean los efectos que ustedes pueden poner en cada una de las diapositivas. Como ven ustedes, es un fondo claro, pero tiene aquí un diferente color. Ven ustedes el título de la letra resaltado con blanco para que el título resalte. Definitivamente no es la manera como hacerlo, pero lo pueden hacer siempre no olvidando que deben de ir los dos logos, los datos principales y el recuadro donde va el grado, el número y la sección y la fecha que corresponde a la presentación. ¿Qué hay con ello? Bueno, ya hice la presentación y pasamos a lo siguiente. ¿Qué es investigación? ¿Qué es investigación para ustedes? ¿Alguien me puede decir? Investigación, como claro dice la licenciada, son fuentes que tienen que aportarnos ideas, ¿verdad?, del objetivo en el cual sea el tema que nos estemos basando, y no solo de una sola fuente, sino de muchas fuentes para saber directamente en sí a lo que nos vamos a relacionar. Para mí eso sería investigación. Sí, muy bien, ahí estamos bien. ¿Alguien más? ¿Puede ser una herramienta con la cual expandamos nuestros conocimientos acerca de un tema? Ajá, también. Muy bien. Puede ser también
Lo acabo de pensar y se me acaba de olvidar, licenciada. De veras. Estoy tan mal mentalmente, no sé. No. Pero lo pensé y ahorita se me olvidó. Puede ser parte de, investigación es como para ayudarnos a enriquecer de algún tema un objetivo y así poder llegar al punto específico, que sería prácticamente desarrollar algún tema, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien más? Licenciada, para mí la investigación es la recopilación, organización y el análisis de la información y así nos puedan aumentar la comprensión de un tema. Ajá. La comprensión de un tema, sí. ¿Alguien más? Por medio de la investigación vamos a conocer sobre un tema o sobre las dudas que tengamos acerca de algunos conceptos o algunas historias, y es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo y se nos va a facilitar más, pero también entra aquí en la lectura que nosotros llevemos, porque pueda que investiguemos, pero no comprendamos lo que vayamos a investigar. Entonces acá, o sea, como que todo se vuelve a unir y volvemos a regresar a lo mismo de la importancia que es la lectura. Exacto. Entonces, al concluimos que la investigación es buscar o descubrir nuevos conocimientos, nuevas cosas, o darle solución a un problema. Y para ello se utiliza un conjunto de métodos, estrategias, técnicas, ¿verdad? En un orden sistemático. Recuérdense que sistemático es llevar un orden. Aquí teníamos nosotros dentro de lo que era la investigación, algunos investigadores que dieron su concepto, su definición, en donde indicaban, por ejemplo, el señor Tamayo, que indica que la investigación es un proceso. ¿Qué quiere decir? Que lleva pasos, ¿verdad? Que mediante la aplicación de un método científico procura obtener una información relevante y fidedigna. ¿Qué quiere decir? Verídica. Para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. ¿Qué es lo que hicieron ustedes, por ejemplo, en seminario cuando se graduaron de peritos, secretarias, bachilleres, maestras? Pues plantearon un problema y lo primero que tuvieron que hacer es ir al lugar, observar y verificar cuál es el problema que ustedes tenían. Para ello, después tuvieron que plantearse, ¿verdad?, según los pasos. Después de la observación, tomar nota y plantear el problema para luego verificar. Entonces, investigar es un proceso que lleva pasos, que definitivamente va tratando de alcanzar ese proceso del conocimiento. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de esto es aplicar conocimientos básicos de la investigación científica. ¿Cuáles son esos pasos? Pues ahí lo vamos a ir viendo. Pero dentro de la investigación, como dice aquí, es un proceso intelectual y experimental. ¿Por qué es intelectual? Porque utilizamos el uso de razón, porque utilizamos todo ese conocimiento que tenemos o que estamos en búsqueda de ello. Y hay investigaciones que llevan a una comprobación, por eso se llama experimental, ¿verdad? Es un proceso organizado y objetivo. Su propósito primordial es responder a una pregunta. ¿Cuáles son esas características de la investigación? Pues una de las primeras es recoger información de las fuentes primarias. Pero esas fuentes, como siempre le hemos dicho, esas fuentes tienen que ser fidedignas, tienen que ser confiables. No todas las fuentes que a ustedes se le presentan van a ser verdaderas o correctas. Se trata de un trabajo empírico profesional.
Es un trabajo profesional, no es un trabajo cualquiera. En el momento que ustedes ya estén realizando, yo creo que en segundo año empiezan ustedes a realizar un seminario. Y ese seminario es para que ustedes investiguen una problemática de acuerdo a su profesión, al área que ustedes tienen que desarrollar. Pero lo tienen que hacer de una manera profesional. Esto no va a ser un juego. Esto no va a ser una diversión. Lo podemos hacer una diversión, pues, porque tiene que ser algo atractivo para que nosotros podamos desarrollarnos correctamente. Y deben ustedes tomar la información previa sobre el tema. ¿Qué quiere decir? Los antecedentes de los mismos. Y luego, con los datos recopilados, van a ser analizados, decodificados y clasificados por el investigador. Es en el momento en que todos, como equipo de trabajo, van a realizar un trabajo profundo, profesional, en el cual ustedes van a analizar si les va a servir, no les va a servir, esto lo desechamos, esto sí, pero tienen que tener un respaldo científico para indicar si lo vamos a rechazar. ¿Qué tipo de investigación hacen primero? Una investigación exploratoria, porque van al lugar, ¿verdad?, donde pretenden ustedes estudiar y conocer el problema. Van a describir la realidad de la situación y qué cambios quieren ustedes realizar en el mismo. Investigación van a explicar el problema, sino al contrario, van a explicar cuáles van a ser esos cambios que van a realizar. ¿Cuáles son los elementos de la investigación? El sujeto, el que desarrolla la actividad de investigación. El objeto es la materia o el tema o conjunto de métodos y técnicas que van a utilizar. El medio es el que recibe, es el que lleva a cabo la actividad, el conjunto de métodos y técnicas adecuados, que van a ser las estadísticas, las encuestas, bueno, una serie de técnicas que ustedes van a utilizar. ¿Y cuál es el fin que persigue la investigación? Pues el propósito de la actividad de la búsqueda radica en la solución de un problema. Ese es el fin. La solución de una problemática detectada. Por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, esto del COVID. Al principio no lo sabíamos, tuvieron investigadores y grandes científicos, se reunieron, que se iban a China, que tenían que ir a ver qué era lo que había pasado, que por el murciélago, que por esto, que por el otro. Y a nivel mundial, no solamente los que se fueron, sino en Estados Unidos, en lo que era Rusia, en lo que era parte de Europa, países que tienen grandes científicos se reunieron para ver cómo encontraban una solución a la problemática. Y le dieron una solución, las inyecciones. Pero para ello tuvieron que comprobar primero si funcionaban las inyecciones. Que al final nos damos cuenta que la solución fue la correcta. Fue un tema de investigación científica. Lo que sí radicó fue en el tiempo, porque las investigaciones que los científicos llevan no duran meses, llevan años de años. Por eso es que nadie confiaba en las inyecciones y resultaban aquellas ideas de que, ay, este es el fin del mundo, nos quieren matar con las inyecciones, quieren matar a todos los ancianos y que por eso los ancianitos no querían vacunarse porque decían que la vacuna era para matar a toda la persona de la tercera edad porque había mucha gente en el mundo. Y entonces, ahora se dan cuenta que fue lo mejor que pudo haber sucedido, las inyecciones. Porque en poco tiempo, ellos le encontraron una solución a la problemática. Para eso es, ¿verdad? La metodología de la investigación, hace referencia al conjunto de procedimientos o pasos, ¿verdad? Cuando dicen los racionales, porque son pasos que realmente han funcionado y que alcanzan o es para lograr los objetivos propuestos que van a darle el camino a esa investigación científica, ¿verdad? Y que para ello pues requiere habilidades, porque no todos tenemos esas habilidades de adquirir conocimientos para poder indicar que estamos haciendo una metodología de investigación.
La palabra metodología, como siempre nosotros tenemos que saber los términos de ellos, pues método significa metodología, ciencia o del estudio, que significa ciencia que estudia métodos. Metodología, la ciencia que estudia métodos. Y aquí tenemos que la metodología de la investigación, pues primero tenemos que hacer las preguntas, formular las preguntas. Vamos a la investigación exploratoria, la cual nos platicaban anteriormente. Vamos a dudar, a verificar cuál es la problemática que le vamos a dar solución. Van a resultar, por ejemplo, ahora, si vienen todos los especialistas en educación y están diciendo que los jóvenes o los niños tienen que ir a la educación presencial, el Ministerio de Salud dice que todas las instituciones educativas deben de proveer a los estudiantes esos cuidados necesarios para evitar enfermedad. Y da sus razones y da cuáles son los elementos que necesitan. Que estén bien limpios, que estén bien sanitizados, que mantengan gel, el distanciamiento social, que las horas de recreo deben de estar a distancia de 2 metros, que eso no se va a cumplir, que adentro de los salones sí, porque ahí sí pueden distanciar los escritorios, pero que a la hora del receso no lo van a poder lograr. ¿Cómo un niño va a estar gritándole a otro niño a 2 metros, mira, aquí estoy, contame? ¿Verdad? Eso es imposible. Entonces vienen los del Ministerio de Educación, tienen que hacer un estudio científico para revisar si realmente se puede cumplir con ello. Ya hicieron la prueba, hubieron una contaminación de niños, maestros, fueron los primeros que se contaminaron en una escuela, 17 maestros de 30, y tuvieron que suspender las clases. Ahora están promoviendo esto, pero hoy cabalmente en las noticias decía, no hay supervisión en las instituciones si se está cumpliendo con ello. Eso es un estudio científico, esa es una problemática. No es solamente así, se tienen que informar porque aquí entra el Ministerio de Salud, entran los derechos humanos. Miren, entran varios ministerios para brindarle lo mejor y la seguridad a nuestros niños, porque nuestros padres, en el caso de ustedes que aún no son mamás o son papás, no van a mandar a sus niños para que se vayan a enfermar, si tanto que los han cuidado. Entonces, todo eso tiene que hacer el Ministerio de Educación. Las preguntas para ver, ¿será correcto que podemos? Aunque ellos digan que sí, pero ¿habrá un estudio? ¿Habrá una planificación? ¿Utilizaron los instrumentos adecuados para decir si se puede? ¿Utilizaron las fuentes confiables para saber qué se puede hacer? ¿Será que los directores cuentan con esos insumos para proveer una excelente calidad de bienestar a nuestros estudiantes? ¿Están organizando bien todos esos datos de información? ¿Reflexionaron entre catedráticos, directores de las escuelas si es correcto lo que están solicitando? Estamos viendo y nos están presentando los medios de comunicación que hay escuelas que ni siquiera escritorios en buenas condiciones o los sanitarios en buenas condiciones, que no poseen agua, que aún los techos están en mal estado, que no hay, miren, no pudieron en 2 años darle buenas condiciones a una institución aprovechando que no hay estudiantes. No, también los directores tienen falta de esto, porque ni siquiera hubo interés de decir, bueno, ahorita tenemos que aprovechar que los estudiantes no están, hay que hacer esto y otro para que el momento en que nos digan ya pueden recibir, ya estén en buenas condiciones. Se está comprobando, no están supervisando si las instituciones, solo 1, 2, 3 escuelas por ahí, a los colegios están confiando que los colegios les van a dar eso. No sabemos. Y para eso todo lo tenemos que pensar. ¿Hay una explicación razonable sobre eso? Pues tiene que haber una explicación razonable. Como ven ustedes, el desarrollo de todo esto, pues definitivamente conlleva a que una investigación no se hace solo por hacer, ¿verdad? Desde ya tiene que haber una planificación al respecto.
Pasos para la metodología de la investigación, la formulación del problema. Eso ya lo saben ustedes. Hubo una selección de una idea porque hubo una investigación exploratoria. Planteamiento del problema. Surgió de las situaciones reales que no tienen aún solución conocida. ¿Será que las escuelas pueden recibir ya a los estudiantes? Bueno, es un planteamiento. Tiene que haber un estudio. Y aquí no es 1, 2, 3 escuelas. Esto es a nivel Guatemala. Plantear el problema de una investigación de la mejor manera y limitar. Del departamento de Guatemala en el municipio de Misco, ¿verdad? Porque ahí estoy ya delimitando las escuelas que van a entrar en estudio para verificar si están en la mejor manera. O si va a ser a nivel Guatemala, porque no podemos comparar el departamento de Guatemala con algunos municipios de Guatemala, con alguna aldea de algún departamento del Quiché, del Sololá, etcétera, etcétera, porque las condiciones son distintas. Y el marco de la investigación, que es el marco conceptual, que son los referentes que nos van a ayudar a nosotros a poder profundizar en nuestro tema, pero teniendo conocimiento anticipado del tema. Y viene lo que es la justificación. Y esa es otra propuesta que ustedes tienen adelante. Y esto es como ir practicando poco a poco la investigación. La justificación de por qué ustedes están haciendo ese proyecto de investigación. Lo tienen que respaldar y fundamentar. Investiguen qué entra la investigación. Ahí dice, refiere a la relevancia, importancia y trascendencia del tema que investiga. ¿Cuál es la relevancia de investigar fichas de estudio o fichas de trabajo? ¿Cuál es la importancia de ella? ¿Por qué va a trascender ese trabajo en ese tema que usted investiga? ¿Será que conocen solamente las fichas bibliográficas? ¿Conocen las fichas de cita? Van a conocer y van a tener más conocimiento de ello. Van a poder practicar y ahí va a trascender que no solamente en una ficha se van a quedar. Y yo estoy pidiendo a los jóvenes de las fichas bibliográficas que investiguen esas fichas que utilizan en el área o en la rama de enfermería. Porque hay una ficha con sus datos personales, con todo, zona, dónde vive, cuántos años tiene, está casado, etcétera, etcétera. Pero hay otra ficha donde indica pues, tiene alergias, con qué vacunas cuenta, y más ahora le pregunta a uno, ¿tiene las 3 vacunas? ¿Tiene la de refuerzo, la tercera? Hasta en eso entra. O, por ejemplo, tienen ustedes una ficha cuando ya está el paciente en cama, hay una ficha informativa, ¿verdad?, donde dice qué es lo que le deben dar, a qué hora, qué medicamentos, si le deben de inyectar, no sé. Pero esa es una parte de la rama de enfermería y que sería importante que investigaran ustedes si existen fichas para ello. Y el planteamiento de la hipótesis, pues ya lo vimos, es una explicación así tentativa, no es exacta porque no se ha investigado, por eso se llama hipótesis, porque esa es la que nos va a dar a nosotros el camino hacia dónde, cuando nos estamos planteando los objetivos o las metas que nos van a llevar a ese camino, a la solución del planteamiento de la hipótesis como del problema. Vamos a darle solución a la selección de la metodología. Vamos a seleccionar los métodos y las técnicas, ¿verdad?, que van a ser útiles para recuperar la información. Métodos son los pasos. Las técnicas son las estrategias que vamos nosotros a utilizar para la recopilación de esa información. Para llegar a las conclusiones. ¿Cuáles son esas conclusiones? Los reportes concretos que le dan relevancia a los aspectos importantes del trabajo. Ahí está todo, para que ustedes vean qué es una conclusión. A los aspectos importantes del trabajo. Si es en técnicas de estudio, todas y cada una de las técnicas mencionadas y hasta entre paréntesis pueden escribir y dar la importancia de ello. ¿Cuál es la importancia de la metodología de la investigación?
Bueno, darle validez y rigor científico a los resultados obtenidos. Todo ese análisis, todo ese proceso, todos esos pasos que se llevaron a cabo, la recolección de datos, averiguar los antecedentes, ver cuál es la justificación, cuál es el objetivo, cuáles técnicas utilizamos o pasos o metodología o técnicas que se utilizaron para la recolección de datos. Todo eso sirvió para darle validez al planteamiento que se había hecho o la hipótesis. Y ahí termina, con la celeridad científica a los resultados alcanzados. ¿Para qué nos sirve la investigación entonces? Para recoger un cúmulo de conocimientos o datos de fuentes primarias, porque ellos son los que nos dan a nosotros toda información que nosotros requerimos. Y eso lo que ustedes están obteniendo con esta investigación que están realizando, esta recopilación de datos. Antes, como le digo, su conocimiento era mínimo. Hoy profundizaron más de lo que era. ¿Cómo lo hicieron? Pues cada uno pues, estuvo sumergido en su trabajo con esa responsabilidad. Buscaron una y otra fuente y fueron más fuentes las que les ayudó a ustedes a poder presentar ese desarrollo de contenido. Cuando es científico, da a conocer hechos y fenómenos. Va a encontrar respuestas a determinadas interrogantes, como en el COVID-19 en el año 20, y siempre revisamos a eso porque es algo real. Unos doctores dicen, no, esta es una simple gripe, otros dicen, sí, es una infección que tenemos que tener mucho cuidado. Los neumólogos dicen que esto no. Los que estudian, por ejemplo, enfermedades crónicas, como por ejemplo los que padecen de diabetes, padecen de las articulaciones, que padecen del corazón. Aquí entraron, miren, una infinidad de especialistas que tenían sus diferentes interrogantes para ello. No solo fueron científicos por científicos, entraron científicos especializados en una área para resolver el problema. Unos estaban de acuerdo, otros no, pero al final todos iban por el mismo camino. Porque los que decían no tenían bien fundamentada su respuesta y los que decían sí era eso. Pero para ponerse de acuerdo tuvieron que pasar, informarse para decir si tenía razón. No tenía razón. Ahora nos dan la razón. Les dan la razón, mejor dicho. La vacuna sí ayuda. ¿Por qué lo estamos viendo en las noticias? Que dicen, estaba vacunado y no tuvo encamamiento. Ahorita, como les decía, hay familias de familias completas, encerradas, porque están contaminados. Entonces, imagínense. Y ahí está. No sé si de tanto bla, 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 estaba un poco claro todo esto. Y esto en los últimos cursos, cuando ustedes vayan a ver lo que es la presentación de un trabajo documental. ¿Y estamos? Y ahí vamos. Vamos a ver qué les pareció. A ver, Naomi. Pues bastante interesante, licenciada, y también su presentación, bueno, a mí me ayudó a ver los errores que yo cometo en hacer una introducción y todas esas partes que lleva un trabajo, y me pareció bastante interesante. Muy bien, si es el propósito de que ustedes se van ayudando. Recuérdense que trato la manera de irles aclarando algunas ideas, algunas dudas, mejor dicho, al respecto, porque para que no sigan cometiendo los errores en sus trabajos. Gracias por tu intervención. A ver, María José. Gracias, licenciada. Yo considero que este tema es bien extenso, ¿verdad? Porque podemos manejar y estudiar muchas cosas, pero hay cosas muy, muy puntuales, ¿verdad? Como por ejemplo, lo que usted mencionaba,
desde un inicio la presentación de un tipo de letra, qué fondos se pueden utilizar. O sea, prácticamente todo esto nos está ayudando a, como a tener otras perspectivas, ¿verdad? Porque ya estamos en el área profesional, en el área de universidad, y yo creo que anteriormente pues no lo estábamos implementando. Y por esa parte, pues, gran ayuda, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, y la verdad es que eso me satisface porque mi propósito es ese, mi objetivo es ese.